¿Cuál crees usted que esconderíamos? Es que Mauricio no deja hablar a la otra persona. Lo ético no necesariamente es lo legal. Usted llega a un banco y está de corbata y lo atienden de primero. Vamos a hacer lo que se llamaría un podcast de entre casa. Un podcast de entre casa es, como dice mi amiga Conchita Ruiz, con sandalia y de pelo suelto. Estamos teniendo que grabar algunos podcasts muy seguidos porque tanto Germán como yo nos fuimos de viaje y pues nosotros no queremos dejar de salir al aire nunca, porque creemos que ese es un compromiso sagrado que tenemos entre ustedes y nosotros. Entonces, Germán está de viaje y por esa razón hemos tenido que apretar las grabaciones. Entonces, en este caso, les quiero contar que este podcast es solo entre Germán y yo. Es un podcast tras bambalinas. Nunca nos hemos sentado, Germán y yo, a hablar del podcast, de lo que significa hacerlo. Y en esta ocasión lo vamos a hacer en público. Entonces los invito a esta conversación entrañable con mi gran amigo Germán. Porque este podcast, les aseguro, no podría existir sin su gran calidad de profesional. Y por supuesto su compañía y aguantarse ya casi 3 años de estas conversaciones intensas. Y adicionalmente se los voy a contar, como es un podcast de entre casa, miren lo que me llegó. Pero miren, ustedes dirán, ¿qué es eso? Miren lo que es. Es que estoy feliz. Es lo que cuando yo estaba chiquito llamábamos un disco de 45. Claro que estos no son de 45, pero miren esto. Miren esta belleza de disco que publicó Kenke. Se llama Los Toreros Muertos, 7 novias Elena, por una cara. Y por otra cara, Agüita Amarilla, Cumbia Flow, de Kenke. Oigan, díganme si no es una belleza. Es más, estoy pensando que si alguien me escribe suficientemente convincente, se lo regalo. Entonces, nos vamos ahí con el podcast de esta vez con Germán León y Mauricio Navas hablando de cómo fue que pasó esta cosa. Oigan, les tenemos novedades. A partir de ya existe la forma de hacerse miembro. Ustedes entran. La plata de verdad es un chiste, son como 25 centavos de dólar, pero para nosotros eso es un jurgo y nos sirve mucho. Y les voy a contar, o no, yo no, que Germán trabaje, les va a contar qué le pasa a los miembros. Pues entonces los miembros, Mauro, tienen un montón de ñapas que les queremos dar. La primera es que tienen insignias, tienen emojis hechos por nosotros especialmente para nuestros miembros. Tenemos también streaming del podcast cuando lo grabamos en vivo. Eso me gustó, lo hicimos hoy, Lo chévere. hicimos hoy, está muy divertido. O sea, nos conectamos, le decimos, estamos en vivo, véanos Y ven todo. en crudo, como sale en crudo total. Y acceso a una vuelta en su cerebro porque ahora solamente va a estar para miembros. Y la vuelta en el cerebro. Listo, eso es lo que hay que decir, Sí, ¿no es cierto? no, Pero además de eso, igual, si no quieren ser miembros, al pues, menos suscríbanse. nosotros los queremos igual. Los queremos igual. Pero entonces suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad de gente que hace pensamiento crítico. Por favor, suscríbanse, háganle caso a Germán. Ese es un tipo chévere. Vamos, los esperamos como miembros. Chao. He ahí el podcast. Hoy pasaron varias cosas. Esto estaba planeado, o sea, de hacía años acá teníamos ganas de hacer un podcast como cuando todo el mundo se fue a las 6 de la mañana y se quedaron solos los de la fiesta y entonces comentan la fiesta. Y este es un podcast que teníamos para hacer hace rato, aprovechando que vamos a hacer unos viajes largos que nos hacen parar de grabar, pero ustedes van a seguir viéndonos porque hemos adelantado para que el viaje no se sienta al aire. Dentro de todo eso decidimos hacernos este podcast de regalo a Germán y yo. Y es un podcast como de cuando se fue todo el mundo, el after party, 6 de la mañana. Y entonces, ¿usted qué? No, pues entonces, ¿y usted qué era lo que estaba haciendo anoche? ¿Qué era que estaba borracho? ¿Qué era lo que decía? Y entonces uno empieza a acordarse de todo. Entonces, un poco así, aunque pues no es el caso con Germán, porque bueno, ya saben ustedes los defectos de Germán. Entonces, entre tanto, bienvenidos a este podcast que es Navas versus León o León versus Navas, y en realidad es un regalo que nos damos con ustedes como comunidad para que ustedes oigan qué nos ha pasado a nosotros dos. Es la primera vez que pasa, nunca hemos hablado sobre el podcast, qué ha significado el podcast, y nos parece un buen momento para hacer ese recorderis. Entonces, aquí vamos, no sabemos para dónde vamos,
no tengo ni idea cuál será la pregunta de podcast común y corriente del día de hoy, pero sí vamos a hablar de nuestros patrocinadores. Ger, ¿cuánto hace? O sea, Kenke se montó con nosotros en el podcast de Gonzalo Guillén que yo grabé desde Orlando. Sí. Que yo fui a Orlando y allá hicimos, porque había pasado algo grave, iban a hacerle algo horrible a alguien de Guillén o alguna cosa así. Hemos estado con Guillén 3 veces. Una, invitado normal a hablar de su libro, otra porque él quería hablar de un tema que estaba investigando. Pero algo rápido, algo pasó que lo acusaron o Algo iban a estaban soltar acusando. No, después hicimos el que iban a soltar a un al asesino. asesino de Diana. Sí, señor. Pero este también, bueno. Y ahí se monta Kenke, y Kenke se sube en un proyecto enorme que ya nos ha llevado a que usted ha cantado con Kenke y los Toreros Muertos en un escenario en el Hard Rock Café de Orlando. Cosa que me hizo muy feliz. ¿Y usted cómo fue que terminó? ¿Ya quién se equivocó para que eso pasara? Ellos. Eso fue muy divertido porque ellos estaban ensayando en la casa Kenke, pues estábamos ahí porque ese día habíamos hecho podcast con ellos y nos habían invitado, Diego, de una forma muy amable. Además, yo me sentí muy especial porque lo vi en una reunión y esa misma reunión nos invitó de una vez para ir usted ya lo conocía, pero yo no, nos invitó a ir allá y nos invitó al cumpleaños de la esposa de Diego. Y ellos estaban ensayando porque iban a tocar en ese sí, lugar. estaban en un ensayo, sí. Estaban en ensayo todos y estaban tocando una canción y nadie la estaba cantando. Y yo estaba recogiendo algún cable y la canté. Y entonces, ¿por qué no la canta? Y yo, bueno. Esa es la típica historia de cómo Pedro Picapiedra se hizo famoso así. Así le pasó a Pedro Picapiedra. Ger, venga, le cuento una cosa. Bienvenidos al momento Kenke. Último minuto. El momento Kenke de hoy es bien colorido como mi pinta de hoy. Y es que el disco nuevo de Kenke está buenísimo. Tiene un montón de canciones nuevas y creadas por ellos solamente para ustedes. Lo que tienen que hacer es seguir el link que está en la parte de los comentarios y encontrar canciones como la que les voy a hablar el día de hoy. Se llama Gratis. El disco se llama Aquí las tengo y la canción se llama Gratis. Y la pueden disfrutar ya en YouTube. Nos vemos. Este sería el momento en el que Mauricio les explica cuándo son los conciertos de Kenke con los Toreros Muertos en Estados Unidos. Lo que sucede es que nos enteramos en estos días que cambiaron las fechas, entonces no sería justo que les diéramos las fechas viejas si ya hay fechas nuevas. Entonces se las voy a decir yo. La primera va a ser el 14 de noviembre, que es un viernes, en Miami, Florida, en el bar Miami Beach Banchel. Pueden encontrar las boletas en dice.fm. El segundo será en Orlando, Florida, el 15 de noviembre, en un lugar que se llama Sun on the Beach, y pueden encontrar las boletas en pietix.com. El tercero va a ser el 16 de noviembre, que es un domingo, en Atlanta, Georgia, en Congas Bar y Grill. Pueden encontrar las boletas en pietix.com. Y después se van a ir hacia el norte de Estados Unidos y van a ser el 21 de noviembre en Washington, D.C., en un lugar que se llama State, y pueden encontrar las boletas en tickery.com. Y por último, el último concierto va a ser en New York City, en un lugar que se llama La Boom, el sábado 22 de noviembre, y pueden encontrar las boletas en pietix.com. Entonces, continuamos con el podcast. Y que también Kenke va a hacer una cosa que se llama el Kenke Fest, que ya les diremos la fecha, y es un espacio para que las estrellas anónimas, las estrellas no conocidas, se den a conocer en un espacio donde los puedan ver. Qué bonito eso. Eso va a suceder también en algún momento en noviembre. Pero va a ser allá en Estados Unidos. Va a ser por lo pronto todo en Orlando, sí. Bueno, eso con Kenke. Qué bueno. Y nuestro otro aliado que nos da aliento y hace barra por nosotros es Atlantic Park, Ciudadela Industrial. Sí, señor. Aquí no tengo invitado para decirle que esta gente es una dura, sí, pero son unos duros, ¿no es cierto? Sí, no, además me parecen visionarios, de pronto es una buena palabra para ellos, porque pensar que aquí en este lugar que no hay nada, voy a hacer algo donde va a haber mucho movimiento de dinero y de negocios. Eso es pensar en el futuro de... No cualquiera piensa eso. Yo creo que las personas que saben mover el dinero, ojo que no dije hacer dinero, porque los que saben hacer dinero son los que tienen la imprenta del dinero, son los que saben hacer Y dinero. chácate, Pero las personas que saben pensar dinero son tan creativos y tan artistas como un pintor, como un escritor,
¿Sí me entiende? Como un fotógrafo, porque es que el que sabe pensar dinero, en donde nadie ha visto nada, ve o una empresa, o un banco, o una aerolínea, o un barrio, o una ciudad, Es un, o muchas fábricas. O... Esas personas tienen una visión que, debo decirlo, y me da tristeza, yo no la tengo. ¿Usted la tiene? es un talento. No, yo no Es tengo. un talento, pero es un talento. Lo que quiero decir es que, fíjese que, digamos, usted y yo estaríamos considerados dentro del margen de los artistas, Ujú. porque somos creativos. Sí, Pero digamos, a un banquero no se le traería al banco. Y sin querer hacerme amigo los banqueros, porque eso ya no pasó, de verdad tiene que ser gente muy creativa porque ve lo que no existe. es cierto. Ve lo que los demás no ven y lo que no hay. Y bueno, eso es lo que pasa con Atlantic Park, Ciudad Industrial. Usted lo ha estudiado mucho, pues yo lo he visto también mucho. Aquí tengo mi tarea de hoy para contársela más tarde. Y más tarde me cuenta, pero lo cierto es que son gente que cree en este país más allá de lo que mucha gente que dice creer en este país. Es cierto. Ahora sí, Germán. ¿Qué Entonces, tal hoy si brindamos? brindemos. Mire que soy yo el que está diciendo que brindemos. Germán, usted está echado a perder. Wilber, Will. lo siento mucho. Gracias por acompañarnos, Will. Will va a ser el referee. Entonces, Germancito, ¿qué quiere hacer? Hablemos. Oiga, hagamos visita. ¿está conectado Brandon Duarte? Ajá. Mauro, ¿qué tan probable es que se deje ver en Estados Unidos? Pregunta él. Muchas gracias, Brandon. Pues ahora voy a hacer un cruce rápido de horas en una escala. Es un país que me gusta muchísimo, muchísimo. He pasado muchos años de mi vida allá. ¿Y en qué ciudad estás tú? Como para saber si algún día voy por allá a avisarte y que nos tomemos Es importante. unas polas en un pub. Porque nos vemos en Estados Unidos, es bien jodido. Porque es un país inmenso. Empecemos, porque no vayas a salir en Dakota, porque por allá no pasa uno nunca. Igual como nos vemos en Nueva York, pero ¿en qué parte? Bueno, ¿y qué dijo Brandon? No, eso es todo. Dice que vas a Nueva York. Dice que vas a Nueva York y él puede caer por allá, seguramente está en New Jersey o por allá. Bien, Brandon, pues avisaré. Y mira que he tenido experiencias. Está en Washington. A Washington también vamos, allá tengo familia, allá he ido mucho. La próxima vez que vaya a ir a Washington Nunca he aviso. ido a Washington. ¿No? No. Oiga, me parece chévere. Últimamente he pensado mucho que es muy importante el estudio. Voy a plantear un tema a ver si le parece buen tema. Hágale, dispare. El estudio es muy importante. Se refiere a la educación. A la educación. Y el educarse le ayuda a uno a formar el cerebro y a generar ideas importantes y cosas por el estilo. Pero muchas veces he pensado que viajar le enseña a uno mucho y que uno se educa viajando y que cada vez que uno va de un viaje así sea, pues de pronto no de vacaciones, pero cada vez que uno va a un viaje a un lugar nuevo, uno vuelve diferente y uno piensa diferente. No sé usted. Sí, mire que es un tema que me ronda recientemente mucho. Recientemente, más o menos coincide con desde el momento en que empezamos a hacer el podcast, yo he empezado a viajar mucho. Después de la pandemia. Me he dado cuenta. Viajo mucho. Y yo me puse a pensar el otro día, yo por qué viajo tanto y si es necesario viajar tanto. Y estando aquí con Joa Gaviria, la chica del podcast de La Viajera. La Viajera. Mujer maravillosa. Y estando con Nicolás Carvajal también. Maravilloso también. Yo me di cuenta que yo también tengo esa composición neurobiológica endocrina y es que a mí viajar me hace falta, pero no por el hecho de vacación, ni por ir a la playa, ni por comprar souvenirs. A mí viajar como que me despereza el pensamiento, como que quedo como despierto y como, ok, entonces creo que viajar más allá de un acto de placer es como para el que pinta o para el que toca música o para el que va a observar pájaros o para el que es fotógrafo. Yo creo que viajar es una apetencia que no tiene nada que ver con ser rico o pobre, sino es que de verdad uno se nutre, o al menos yo me nutro. Los aeropuertos me encantan. Los aeropuertos son fascinantes por una razón,
porque usted ve allá unida a una gran cantidad de gente que no ve unida en otra parte, porque es que al aeropuerto tiene que ir casi todo el mundo. Bueno, a la reina de Inglaterra no me la encontré nunca en el aeropuerto, pero de ahí para abajo casi que todo el mundo pasa por un aeropuerto, entonces usted ve de todo en un aeropuerto condensado en un edificio. Y Por más que ejemplo, todo que si es en un país extranjero, uno ve no solamente de todo, sino de todos los lugares del mundo. exacto, es apasionante, ¿no? Sí, sí, sí. Eso por un lado, a mí me gusta viajar a lugares que por ejemplo, viajar a Nueva York, viajar a Londres, viajar a París, viajar a ciudades del primer mundo, porque generalmente uno allá ve lo que va a pasar aquí 5 años adelante, en todo. Ok. El sistema de transporte, a veces, en el caso, estos son A 50 veces años, son 40 sí, años. son 40 años, en avances de tecnología, digamos, de comunicaciones, en avances de tecnología de pagos, de tarjetas de crédito, cómo funciona la cuestión de dinero y todo esto, eh, en, en dónde va la moda, por ejemplo. El en Claro. dónde va la moda. No, usted se para en una calle de una ciudad de esas y no necesita ir a una galería ni a un desfile de modas para darse cuenta en dónde va la moda, ¿no es cierto? Sí, además, a veces en el viaje, cosas se te cae. eh, en los viajes uno no solamente ve las cosas buenas, sino las cosas malas. Y le ayuda a uno a comparar. Voy a hacer un ejemplo muy tonto. Yo sé que a este no le gusta mucho, pero todo el tiempo decimos que el Transmilenio va muy lleno de gente. Montes en el metro de Nueva York a ver cómo es que es la cosa. No es tan lindo, o sea, no lo podemos idealizar como que es un sitio perfecto. Puede que funcione mucho mejor el sistema de ir y si me monto aquí voy a llegar más rápido a tal lado al otro, pero eso va repleto. O sea, hay momentos en que, y además también está el señor de la calle que está durmiendo ahí o haciendo lo que no es. Los mismos gringos se burlan de su metro. Sí, Entonces yo a veces no le doy tan duro a nuestros sistemas porque es como, pues es lo mismo que pasa en todos lados. yo no creo que sea lo mismo, pero bueno, esa es una conversación del que cuando yo me muera voy a seguir diciendo, no, no es lo mismo. No es lo mismo por una razón, por el punto de vista, porque, por ejemplo, usted se monta en el subway de Nueva York estando lleno, el subway de Nueva York que va por debajo de la tierra, es lo único que creo que quedé de acuerdo con Petrof en eso. Pero, por ejemplo, aire acondicionado, hay aire acondicionado, o sea, segundo. Perdón, eh, ¿sabe que descubrí que lo que pasa es que no funcionan bien, pero sí tienen aire acondicionado los Transmilenios? No funcionan. entonces no tienen. Bueno, pues no funciona también, pero sí tienen el botón que dice Yo me AC. acuerdo cuando chiquito de un dicho que tenía una señora, ay, eso es lo mismo que tener mamá pero muerta. Es como lo mismo, más o menos, Sí, como sí, tener está mamá bien, pero está muerta. está bien. Y entonces, pero Ger, yo cada vez me ausento más de la comparación porque, porque yo creo que gran parte del problema que los colombianos tenemos es que todo el tiempo nos estamos comparando o con el de más arriba o con el de más abajo. Entonces no tenemos tranquilidad nunca, porque si estamos con un ecuatoriano, entonces estamos preocupados por demostrarnos a nosotros mismos que somos superiores al ecuatoriano, por razones que yo no sé quién se inventó. Creo que todas tienen que ver con racismo realmente. O si estamos con un neozelandés o con un noruego, entonces el problema es porque tipo, es 20 centímetros más alto, 80 centímetros más ancho, tiene los ojos azules, tiene mucho más dinero que usted. Entonces, ¿usted cuando es colombiano, en dónde se está en paz? En No, el sí. Campín, un domingo, Pues, antes del partido, porque después del partido se mataron. no, pues no sé, yo no. Pues es que, bueno, los hooligans, pero está bien. A ver, hagamos una obvia, una típica de podcast común y corriente, pero esa no se la va a quitar a usted. ¿Cuál es el podcast de los que va hasta ahora, no que más le ha gustado? Dígame podcast que usted recuerde y diga, este me marcó, este me señaló, este no me gustó, en este me sentí mal. Cuente. No, de pronto le puedo cambiar la pregunta como, ¿cuál podcast muestro cuando me dicen a alguien ustedes qué hacen? Ok, ¿Sí? ¿Le parece? hágale. Primero Vale. miro para quién es ese mensaje porque depende. Porque si es un empresario, le voy a mostrar el de Besudo, por ejemplo, que a mí me parece que es un gran documento. Debo decir desde la parte técnica que sufrí montones porque habla muy enredado el señor, pero, pero como documento es muy interesante. Pero si ayer que tuvimos una reunión y estos señores hablaban tanto de la vida y de no sé qué cosas del tipo de gente, yo quería mostrarles precisamente el de Joana con Nicolás, que es como
es como una oda bonita a la vida, como la vida es buena, es divertida, lo que uno tiene es que buscar cosas bonitas de la vida. Em, el, a mí me pasa que los de los humoristas me parecen muy divertidos y todo, pero nunca se me ocurre como de primero demostrárselo a alguien, aunque sé que nuestro podcast que más ha invitado gente es el de Fox News. Inclusive el segundo de Fox News lo han visto más personas que el primero. Em, Miguel Ángel del Río a mí me gustó mucho conocerlo. Así como otros que no me divierte tanto conocerlos. Y el periodista Guillén es como, este señor yo quisiera ser cuando grande, por lo menos tener las pelotas de que tiene el de poder decir esas cosas que dice de frente. Eso me parece que es muy interesante. Em, y creo que tenemos unos que nosotros esconderíamos, o por lo menos los dejaríamos bien atrás. ¿Cuál crees tú que esconderíamos? El de Bolívar, lo pondríamos de último en la lista para que alguien lo vea. Pero por torpeza mía, porque es que es un buen documento. Lo que tiene de dejar todo eso es que yo lo habría podido arrinconar más y dejar peor parado lo que ya lo dejé. Pero el asunto es que se me saltó la piedra. Sí, Es que ese fue el problema, porque realmente él se estaba cayendo en sus argumentos, todo lo que estaba diciendo era suficientemente tonto para que yo no tuviera que decir nada, sino dejarlo seguir jugando. Pero yo, pues, sobre todo cuando me dice que él conoce de administración pública porque viajó 3 meses a Europa, pues mano, ¿yo qué hago? esas son de las frases que no se me olvidan, como, ¿en serio? Sí. O sea, De verdad cambiamos de dimensión, pasamos a la dimensión de los dibujos sí, animados. entonces yo fui al Darien y vi una conferencia sobre el cacao y ahora soy experto en chocolate. No, menos mal fue eso y no pasó por el Hospital Militar Central de París y llega aquí el cirujano, el caballero. Sí, Pues como otro que dijo que es abogado pero que estudió en el externado. Parece que es así, son gente con una gran capacidad no, es de... como si fuera. Por eso, son gente que se asimila mucho el conocimiento por, ¿cómo se llama eso? Por osmosis, Por osmosis. la Exactamente. palabra que estaba buscando. Bueno, Osmosis. usted ya me volvió a alborotar el temita. No, ya, salimos de eso rápido, ya no hablemos más de eso. Hablemos de cosas más divertidas. Em, sí, a mí esos podcasts, hay podcasts que me parecen muy divertidos. Hay uno que no ha salido que, que me pareció mucho más lindo y yo no esperaba que fuera tan chévere, que fue con la directora cultural del Espectador. O mejor dicho, al momento que estamos grabando no ha Con salido. Laura Camila Sí, Arévalo. Laura Camila. En este momento que estamos grabando no ha salido, pero cuando salga este podcast ya ha salido. Ujú. Y me pareció espectacular. O sea, porque uno podría pensar que una mujer tan joven que hace, uno se imagina que los que manejan cultura siempre son viejitos con saco de lana, con saco de lana así todos y encima un saco de paño y no, es muy joven y sigue siendo joven y sigue siendo muy juvenil, pero Bueno, habla pues mucho de se va cultura. a sorprender porque creo que en la semana entrante vamos a grabar con quien era el jefe de ella, Sí, con Fernando Araujo, y pues lo va a ver y está muy alejado de la idea de un señor de saquito chiquito y las cosas así. es que de Lo pronto va- mi idea es que mis vecinos eran los Villar Gaviria, que eran todos así de saco de lana sí, con otro saco encima. O sea, para mí el concepto de cultura venía desde ahí. Mi papá trabajó en Colcultura, no sé si usted se acuerda de ese. sí, claro. Mi papá trabajó en Colcultura y su jefe era Bernardo Villar Gaviria. Sí, ya también es verdad, pues hay como un cliché de personas así que son, pero bueno, no todos. Va a ver a Fernando Araujo que viene la semana entrante. El- La otra cosa ¿cuál es el, pregunta del podcast bien común y corriente, ¿cuál es el podcast que en mayores problemas lo ha puesto con la técnica? El último que salió esta semana, El el de reciente. los Reyes, sí. O sea, pasaron todas las cosas mal y pasaron todas las cosas, todo lo que podíamos hacer para evitar que eso pasara, no logré evitarlo. O sea, se me juntaron tantas vainas que no lo logré evitar. Usted se pone muy nervioso, ¿no? ¿O no? No, ¿O me parece? la palabra no es nervioso, no. Wilbar. Yo creo que la palabra no es nervioso, sino que de pronto me gusta que salgan las cosas rápido y bien. Entonces me desespero contra mí mismo. Rápido y bien. Sí. Esas dos cosas, Muchas veces no Germancito, funciona así. Si en uno la quiere cosas, mayoría de las sí, el veces. triángulo de la calidad y rápido y barato y rápido, Pero ¿entiendes? usted ya sabe que rápido y bien no es una mezcla. ¿Usted por qué las mezcla? No, porque ya se supone que tenemos cosas ya que podemos hacerlo. El montaje cada vez es más rápido para hacer cosas aquí. Will y yo, creo que los primeros podcasts nos tomaban 2 horas montarlos. O sea,
dónde ponemos la cámara, la luz, no sé qué. Me acuerdo que los primeros Will jugaba mucho de dónde ponía la luz, inclusive y la cambiaba de lugar. Y hemos ido aprendiendo a que cada vez nos quede más rápido y mejor y bien. Entonces, eh, por dejar de hacer ese checklist que hacemos ahorita, ese día nos pasó eso. A mí a veces me parece que nosotros, para bien, pero complicamos mucho el podcast. Es que yo además veo que ese- hay gente que hace, el señor se sienta ahí sin maquillaje, la señora se sienta ahí, idem, camarazo, 2 micrófonos suficientes sí. y hágale. Y eso nadie volvió a El, molestar. el, Pero es que aquí, ¿quién se el, inventó el tanta otro, vaina, mano? sí, usted nos pone retos, yo no sé Will, pero a mí me parecen divertidos. El primer reto que hubo, no sé si Will lo recuerda, el de Daniel Samper. Ir Porque a la a casa la de casa él. de Daniel Samper. Mm. Porque fue la primera vez que dijimos, o sea, usted me dijo, ¿podemos ir afuera? Y yo, en teoría sí, pero no lo he hecho. Y entonces era ir y mirar y dónde vamos a poner, cómo nos vamos a sentar. Me acuerdo que escogimos, era un sitio como hacia afuera, pero al aire libre, pero como en la mitad, Una como en terraza, una sí. terracita. Y tuvimos problemas de que los perros se emberracaron, nos tocó parar un pedazo. em, que esas son cosas técnicas. Eso no me hace sufrir porque sé que después lo voy a quitar, pero son cosas que uno no espera que pasara. Tenía muchos aviones ese, porque él vive muy cerca hacia por donde pasan los aviones, entonces pasaban muchos aviones en ese. Y ya desde ahí, después de haber hecho eso, ya, no sé, hemos ido donde el tío de él, hemos ido a Medellín, y ya es como, ya sabemos hacerlo, ya, ya no sufrimos por eso. Sí nos está pasando que cuando decidimos hacer una cosa, es que como que cada vez hay un reto más. Entonces el reto fue hacer estas transmisiones que estamos haciendo en vivo. Y entonces la primera yo sufrí mucho, yo, calladito, pero yo estaba sufriendo porque pues mi computador no es malo, pero estaba transmitiendo por YouTube, recibiendo una llamada Mm. por Zoom, em, más los micrófonos que están acá, y estaba grabando en Pro Tools y el Pro Tools me estaba poniendo problemas. Realmente sufrí, eso sufrí mucho. Por eso, por ejemplo, ya no estoy grabando en Pro Tools. Sí, no, Cosas, sí, sí, de verdad sí hemos hecho vueltas complicadas, ¿no? Digamos, la de que es de esta misma organización, de los mismos, de Ser o No Ser, es el Bar del Pájaro Juárez. El Bar sí. del Pájaro Juárez que ya está saliendo al aire y se está moviendo muy bien. No, es un reto grande. A, Tecnológica me parece un reto de los más grandes, o el más grande, ¿no es cierto? a mí me gusta mostrarlo por el reto técnico, porque es que teníamos 7 cámaras. Teníamos 7 cámaras y tomamos decisiones que me parece que van en contra de cualquier idea de la televisión nacional, como que se vean las tripas, que se vea Wilbar caminando atrás, que se vea. Es que si alguien nos conoce, se ve Wilbar con la cámara, se ve Joshua con la cámara, se ve Mariana tomando fotos. Inclusive hay momentos en que se nota que no estamos ni siquiera poniendo atención al podcast porque hay un pedacito, me da mucha risa porque preciso cuando estaba hablando Sandra Guzmán, mi hija me toma una foto a mí con el señor de Open Silent. Entonces realmente no estamos poniendo atención, estamos eh, eh, posando para la foto y uno debería estar concentrado grabando. Por lo menos es lo que supone que debe pasar. Pero me parece que es parte de, a veces uno, los que está atrás, hay momentos en que estamos como por poner un término de pilotos, un piloto automático, donde todo está funcionando, ahí voy, entonces puedo estar un poquito más relajado. Y le digo que editar ese podcast ha sido bien difícil. Muy difícil. 7 micrófonos al aire. Mm. Estoy hablando de la parte de sonido porque usted hizo la parte de imagen. No, no, yo no sé, eso lo hizo Andrea. Bueno, pero usted se sentó con ella a acompañarla a Andrea hacer. no, solita. ¿Ah, sí? El 90% lo hizo ella sola. Usted solo iba y aprobaba. Y miraba y decía que sí. Pero el reto de editar 7 micrófonos al aire es complicado. Además, en un sitio que no está controlado sonoramente. Sí, ese estuvo, y ese se va a repetir, pero ese estuvo chévere. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos siendo un poquito poco disciplinados con el concepto podcast. El podcast es una cosa de audio.
es un programa de radio que se oye a la hora que a uno le dé la gana, en el aparato que a uno le dé la gana. Eso es lo que lo hace podcast y no programa de radio, Sí. ¿no? Ya esto se volvió Estos son como videopodcasts. un híbrido interesante, muy complicado. Ese El Pájaro de Juárez técnicamente me parece un reto enorme. Pero en términos de nombre, después de haber estudiado con Félix San Jordi, nuestro primer asesor en podcast, si se Sí. acuerda, para él podcast es todo eso, porque el podcast cubre cualquier cosa que tenga que ver donde el audio sea el más importante. Y al final el audio es el más importante. O sea, usted puede escuchar el bar del Pájaro Juárez sin ver el tema de las cámaras. Mm. Y no le va a hacer tanta falta. Lo que pasa es que sí es chévere ver las Pero cámaras. fíjese, por ejemplo, fenómenos tan interesantes como este. Eso que usted está diciendo, yo además me conviene creerlo. Sin embargo, por ejemplo, el podcast ahora ya no sé si se llame podcast, pero el podcast de Daniel Samper no se puede oír, solamente. No, ese toca verlo. Es que yo creo que ese es un noticiero, es un Es que yo programa creo de que eso es humor. más bien un noticiero, ¿no es Un cierto? noticiero, programa de humor. Porque yo creo que el concepto podcast, como dice usted, tiene que estar basado en el audio, Sí, de forma que uno lo pueda oír y sea suficiente, claro. ¿no? Porque usted está oyendo el de Daniel Samper y él dice, y entonces, por ejemplo, esta imagen, entonces usted está solo oyendo, nunca vio la imagen que le está mandando a ver. No, además muchas veces el chiste está en lo que uno está viendo. Sí. La mayoría de las veces está en lo que uno está Sí. viendo, no en lo que uno está oyendo, en el contraste con lo que uno está oyendo. Entonces, si uno no lo está mirando, no tiene. Entonces, podemos decir que ese no es un podcast auténtico, ese es un podcast ya más. Sí, yo creo, yo no lo pondría en la categoría podcast, por ejemplo, es un contenido digital. Y si usted pudiera hacer un podcast que, como le diera la gana, ¿sobre qué tema lo haría? No, que no lo diría nadie porque como yo lo que más sé es de hacer sonido para películas, pues me pondría a hablar de eso y lo habrían 3 personas. ¿Qué es eso? Es el otro tema que me he dado cuenta con los podcasts, Mauro, y que creo que es una ventaja que tiene nuestro podcast, y es lograr encontrar un tema que sea lo suficientemente universal para que el nicho que lo vaya a oír sea un nicho grande, porque siempre es un nicho. O sea, nosotros nos cuesta salir fuera del país. Afortunadamente Brandon está en Estados Unidos, pero Brandon es colombiano. O entiendo que sea colombiano. O sea, nuestro nicho son los colombianos que entienden que si traemos a Diego Camargo, ¿quién es Diego Camargo? Entonces quiero oír qué dice Diego Camargo. Pero mucha gente dice, quiero hacer un podcast sobre finanzas. ¿Quién va a oír eso? Pues el que se está quebrando y quiere aprender un poquito de finanzas, o gente que quiere aprender a enseñarle a otros a hacer finanzas. Ujú. Por ejemplo, he ayudado en mi universidad a hacer podcast para la universidad, pero todos son temas académicos que básicamente le sirve a la comunidad, ni siquiera de estudiantes, sino de investigadores y docentes de la universidad. Ese nicho es pequeño, entonces pues lo van a oír ellos. ¿Cuál será el nicho de nosotros? Yo creo que el nicho es Pregúntele a Brandon, ¿de qué nicho se siente Pero perteneciente? sin saber mucho de estadística de esto, yo creo que nosotros apuntamos mucho a gente mayor de 30 años, porque nosotros recurrimos mucho a la nostalgia de cosas, porque traemos actores ya mayores, por ejemplo, aunque hemos traído gente joven. Y yo creo que la frase más bonita del podcast que usted ha dicho es que queremos hacer un documento para que cualquier persona que quiera saber cómo era alguien vaya y vea cómo era la persona real, sin que sea una entrevista de ¿cómo fuiste tú esta noche? ¿Cómo saliste anoche de la casa? Sí, yo creo que sí, que sí es el factor diferencial, es es precisamente el que no hay pregunta-respuesta. Eso es lo que pienso yo, no hay pregunta-respuesta. Me aburriría mucho que fuera pregunta-respuesta, porque siento que pregunta-respuesta es como, hola Germán, ¿y usted dónde nació? En Bogotá. Cerramos. Germán, ¿y usted dónde estudió? Cerramos. Al hacer pregunta-respuesta es como una especie de rueda cuadrada, ¡pum! Y cae y cerramos. Entonces, nunca se adquiere ritmo ni velocidad, sino que siempre se está haciendo como un bloquecito, otro bloquecito, y pues está bien, pero es cuestión de gustos. A mí me parece que en generar una corriente ininterrumpida de pensamientos, la persona termina tan imbuida en sus pensamientos que termina siendo lo que es y no otra cosa. La prueba de eso es que hay un buen número de invitados nuestros que ante ciertos temas o preguntas tuvieron que parar a respirar e inclusive a llorar.
Sí. Y eso no se puede a partir de preguntas en bloque. Eso no se puede a partir de que ya usted una pregunta y usted ya engranó y lloró. Sí, sí, sí. Tiene que ser porque viene en un ritmo, y Como en que un se va. tono y en un compás que le permite que al llegar a esa pregunta usted como que dice, bueno, aquí ya me suelto y tocó llorar porque ya me cargaron el alma lo suficiente. Entonces yo creo que esa es la... Creo que eso pasó mucho con el de Julio Sánchez. Pasó con el de Julio Sánchez, también pasó con el de María Paulina Espasa, Sí, la de Espectador. sí, 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 sí. Nos pasó con Miguel Ángel del Río, pasó un par de veces que el hombre tuvo que parar a pensar. Mm. Esos tres que yo recuerde que fueron muy conmovedores. No sé, nosotros, este after party que estamos teniendo ahorita lo tuvimos un tiempo en formato muy cortico, invitando personas. Y si recuerda que siempre nos podemos a leer los comentarios, nos decían mucho, es que yo me puse a hacer ese análisis, nos decían mucho, es que Mauricio no deja hablar a la otra persona. Y yo me puse a hacer eh, comparación de porcentaje de tiempo que hablaba cada persona y lo que hablaba, yo soy el que menos habla, definitivamente. Yo hablo más o menos un 5% máximo, un 2% durante la duración del podcast, hablo muy poco. Luego está usted, pero el que más habla siempre es el invitado, no importa quién sea. El porcentaje del tiempo que nosotros dejamos hablar al invitado es muy grande. Entonces es raro que nos digan, es que no dejan hablar al personaje. Sí nos ha pasado y creo que hemos aprendido que a veces uno se emociona y se le hace una idea en la cabeza y quiere hablar y entonces interrumpe la idea de la otra persona y los dos hemos aprendido esperemos a que termine y aquí vamos a dejar hablar, que creo que es parte de la curva de aprendizaje, pero en general nunca hemos hablado más que la otra persona. Pero no tenemos muchos, por fortuna, porque tampoco me parece que sea una virtud cultivarlos, pero tenemos por ahí, no sé, como 2 o 3 Egipcia, haters. Egipcia es nuestra mayor Hay hater. hay una señora, esa señora nos insulta y nos insulta Asumimos que es mujer porque se llama egipcia, pero no sabemos quién es. y nos insulta mucho, ¿no? Y nos tiene la bronca parejita, o sea, a usted y a mí, ¿no? No nos perdonan una. Ujú. Brandon nos escribió algo. Personalmente siento que no saben de qué trataba la temática. A mí me parece que las entrevistas no son comunes, son una invitación a pensar de un tema. Pues Brandon, sí, esa es la idea y sin duda por esa razón estás tan sintonizado con nosotros, pobrecito tú. Pero sí, la idea es construir una especie de cancha virtual, una cancha virtual, ese es el concepto técnico, construir una cancha virtual en la cual uno entra a jugar y la materia con la que se juega es el pensamiento. O sea, el balón es el pensamiento. ¿Cuál? El de cada cual. Ahí ya empieza a ser distintísimo al fútbol. Cada uno tiene un balón. Y entonces cuando uno entra a la cancha con sus balones, que son, ¿cuáles? Su cultura, sus ganas, sus inquietudes, sus hechos más recientes, son sus jugadas. Se metió a lo mismo que trabajó el invitado, a lo mismo que tenga Germán, a lo mismo que estén las personas alrededor. Y el juego es, ok, denle una patada a un pensamiento y a ver qué pasa. Entonces, usted echa a patear ese pensamiento y de repente alguien lo agarra y lo agarra. No, mejor ese pensamiento lo quito y pongo este. Entonces, patea su pensamiento y saca el otro pensamiento. Y pasan, por ejemplo, a veces cosas que yo llego con ganas de hablar de un tema y no logro. Y nunca puede llegar al No tema. logro, inclusive lo apunto. ¿Y no Y llega? termino el podcast y digo, no le pregunté. No pude. No pude porque el balón nunca, o yo no lo vi, porque eso también puede pasar, o yo no lo vi, o el balón nunca pasó por ahí, por ejemplo. Entonces, Y también me he esa se dado fue. cuenta que a veces, por cuestiones de cosas que se empiezan a hablar, a usted se le va el tema para otro lado que no esperaba y el podcast es otra cosa diferente a lo que usted tenía en la cabeza. Sí, y esa es yo creo una de las más jodidas, porque a veces me doy cuenta de que el invitado se está llevando el tema y ya el invitado ya se fue lejísimos y yo digo, ahora cómo lo alcanzo. Entonces, Sí. soy yo corriendo detrás del invitado para alcanzarlo en el tema, pero esas son muy estimulantes porque me obligan a estar muy concentrado, porque si yo no estoy concentrado, el invitado se va y se cayó la entrevista, la conversación. Con Andrés López, por fortuna, Uy, Andrés, es que Andrés es difícil, Cami- es como un rodeo o sea, hablar con Andrés. Camilo Correal me había advertido, él sí me había dicho, ojo, porque él va a 1000 Es lo mismo. y él no para. Y si usted se lo deja ir, se le fue. Y efectivamente me di cuenta, si yo no hubiera estado alerta con eso que me dijo Camilo,
Yo, Dura solo hablando 6 horas. yo sin salí parar. cansado de ese podcast. O sea, porque es que me gustó mucho, pero es como un montón de información al tiempo y te toca estar muy concentrado con lo que él decía para poder estar a la velocidad que él habla. Sí, él exigió mucho. Él me exigió mucho. ¿Sabe quién? Santiago Santiago Rivas. también me exigía mucho Yo, porque no me miraba claro, y estaba haciendo un sudoku. un sudoku. Yo lo miraba como, pero ponme atención, ¿qué pasa? Y lo mejor es que estaba perfectamente Ah, atento total. y contestaba Mejor que cualquiera. sí, pero el que no mirara a los ojos era muy inquietante Sí. porque además él contestaba muy complejo. Entonces contestaba muy complejo, el contacto no era muy fácil, encima cuando terminaba de contestar se volvía su sudoku. Eso era un trabajo bien Sí. interesante. Hizo 2 sudokus y un crucigrama durante nuestro podcast. ¿Hizo 2 sudokus? Y un crucigrama. ¿Usted alguna vez ha hecho un sudoku? Todos los días hago sudoku. ¿Cómo es un sudoku? Yo no Un sé. sudoku es una tabla o una hoja que está dividida en 9 espacios. Y esos 9 espacios a su vez están divididos en 9 cuadritos. Y la idea es poner los números del 1 al 9, pero usted no puede repetir en el mismo cuadro pequeño ninguno de los 9 números, ni de forma vertical ni de forma horizontal. Ya, tranquilo, hermano. Ya, Ya, no se puedo perdió. creer. Ya, berrajísimo eso. Sí, sí. Y, bueno, hay sudokus unos más difíciles que otros, pero ese es... yo hago sudokus todos los días. Una novia que yo tuve jugaba sudoku. Le dije, enséñame. Me dijo, no, porque se te va a volver vicio. Y yo, ¿De verdad se vuelve vicio? pues O yo sea, todos los días me levanto y hago un sudoku por la Santiago mañana. Rivas lo que eres es un adicto. Yo me levanto todos los días y hago un sudoku por la mañana. ¿Usted se levanta de esos sudoku? Yo hago un sudoku, una cosa que se llama nonogram, y oigo podcast por la mañana antes de levantarme de la cama. ¿A qué hora se levanta? A las 3 de la mañana. Yo no sé, yo creo que con la vejez cada vez me levanto más temprano. Casi todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Casi todos los días se levanta a las 5. Ujú. Y se Inclusive acuesta. cuando trasnocho también me y levanto a se- las 5. ok. Me acuesto como 10, Bueno, 11. Ger, y de las mujeres que han estado en el podcast, ¿cuál lo ha inquietado? Lo ha inquietado como mujer, no vas a ver con estupideces que le inquietó lo que sabía de álgebra, no. ¿Qué lo ha inquietado? A mí me gustaba y me siguió gustando mucho después del podcast Diana Ángel. Me parecía una linda mujer y conocerla me pareció como... Está loca, pero me parece una linda mujer. Em, Laura Camila Arevalo me pareció también muy bella. Lo que pasa es que como hay unas que conozco, Carolina Cuervo siempre me pareció muy linda. Hablando solo de la belleza física, si es que es lo único que vamos a ver. Eh, Tengo souvenirs, por ejemplo, que han pasado. La puya cuando vino, se le quedó un brillo. Ay, no me Todavía lo diga. tengo guardado. Souvenirs Un fetiches. fetiche, sí. Souvenirs fetiches, o sea, es un peligro. No, bueno, pero no hago nada malo con eso, solamente que lo guardé y dije, No, si hagamos algún, un museo de si algún los día viene, fetiches de Germán. te El lo- arete de Menganita. No muchos han dejado cosas porque el periodista Guillén nos ha dejado varias veces banderas que siempre las usamos. Eh, eh, Muy poca gente nos ha traído cosas. Andrés nos trajo unas tazas, Andrés López nos trajo. Andrés López sí las Nos trajo las usamos, sí, tacitas, Andrés sí. López nos trajo nos han traído tazas varias veces. Tenemos como tres sets de tazas. Dime. Ahí ya nos Ahí trajo ya nos tazas. trajo, sí, ahí ya nos trajo. Y por allá, ¿se acuerda? Riaño también nos trajo regalo, ¿no? Él nos trajo un libro, si mal no estoy, ¿no? Sí. Y Besudo nos regaló un libro a cada uno y nos regaló una moneda de como una réplica de una moneda antigua, ¿era una cosa así? La moneda que tenían los ingleses cuando iban a invadir Cartagena. ¡Ey, sí, señor! Mire, Wilbar ¡Qué memoria! pone mucho cuidado, Wilbar. Oye, eso Brandon es- sigue hablándonos. Dice ¿Qué dice? que puedo levantar la mano y sugerir a Diana Uribe y a Mario Mendoza como invitados en el futuro. A Brandon te contesto. Mira, Diana Uribe ya nos contestó hace un año diciéndonos que dentro de un año. O sea, que ya estamos en el momento de poderla volver a llamar. Y Mario Mendoza, sí, ese lo tenemos en la lista. No, Diana Uribe no es que la haya dado por cancelada, es una mujer adorable. De otras, es mamá de la unidad, así le decimos a los papás del colegio de mis hijos. Los hijos el hijo de ella estudió allá. Entonces, pues eso genera como una hermandad. Pero sí, realmente la señora está muy ocupada, muy ocupada, muy ocupada. Y nos han pedido muchas personas también y
las buscamos. Hay unas que no las buscamos del todo, pero en general casi todos las buscamos y son difíciles. Por ejemplo, nos han pedido a don Jorge Velosa y nosotros también desde el día uno que hemos querido traer a don Jorge y no ha sido posible. Se volvió muy antipático, se volvió creído. Ojalá no, yo lo quiero mucho. ¿Y qué? La gente también se vuelve creída y uno la Y quiere. ahorita Y que uno la sigue yo queriendo. creo que el momento es ahora que sacó disco nuevo para que venga y lo promocione con nosotros. ¿A quién quisiera invitar, jefe, usted? A don Jorge. Realmente el que yo más quisiera es don Jorge. Yo le he dicho últimamente que quiero traer que quisiera hablar con a Ariel Ávila. Me parece una persona muy ¿Por interesante. qué le cae también a Ariel Ávila? Me parece que cuando era investigador, sus investigaciones siempre son muy claras y muy bien sustentadas desde mi poco conocimiento. Y ahorita como senador me parece que lo está haciendo bien y que siempre pone claro por qué tomó la posición que tomó en cualquier votación y sigue haciendo investigaciones. O sea, O sea, su opinión es que él hizo el tránsito entre comunicador a político, lo hizo, digamos, con amabilidad, no le pareció brusco. Pregunto, yo no tengo. y también me parece que no lo hizo por ganar plata, sino porque de pronto él sintió que era el siguiente paso en su vida, que está bien, que es muy parecido el Carrillo, cuando lo entrevistamos, él es diseñador gráfico, pero por lo menos cuando nos habló es que estaba claro que él descubrió que el servicio público le interesaba. Ujú. Puede que no estemos de acuerdo con lo que piense, es una cosa aparte, pero que él realmente lo hace de corazón y no por hacer chancuco o ser una persona corrupta o ganar plata. Por ejemplo, ¿cuál sería, digamos, aquí que nadie nos oye, Ujú. la diferencia que usted vería entre l- la conducta y el personaje Ariel Ávila que hace el tránsito de comunicador a político? ¿Cuál es la diferencia o la similitud o la igualdad, si es el caso, de lo que pasa con Wally o este otro señor, Levi Rincón, otra chica también que tuvimos aquí, que no se me olvidó el nombre? Lali, Eso. Lali, ¿Usted, Lali Smile. usted qué comparación puede hacer entre el tránsito de Ariel Ávila y ellos, o no son comparables, o no? Pues en principio me parece que es difícil compararlos porque ellos no se lanzaron a una elección. O sea, no fueron elegidos, sino que fueron contratados por el gobierno para hacer un trabajo. Ahí tengo una duda, francamente, para mí es una duda, no, yo no sé cómo calificarlo, porque si consiguieron ellos un contrato para supuestamente hacer cosas de comunicación, es muy parecido a los contratos que recibía Caracol y RCN cuando los gobiernos lo contrataban a los medios públicos para hacer eso, o cuando sacaban a un periodista de uno de esos lugares a hacer esos trabajos. Y francamente, yo no sé, pero eso es por falta de conocimiento, qué tan poco ético es eso. Pues yo tampoco tengo. Porque yo lo que puedo decir es que Wally nunca me ocultó cuál era su posición política. Pues, o sea, no es que yo hable con eso de Wally, sino, o sea, desde sus videos sé cuál es su posición política. Si su posición política es una posición en la cual no estoy de todo yo de acuerdo, pero claramente muy del lado del presidente. Y si lo contrataron ahí, pues también puede ser, y puedo que yo esté pensando una cosa muy tonta, pero puede ser como, em, pues voy a contratar a la gente que es mi amiga y que me va a hablar bien. Sí, lo que pasa es que cuando usted está en el gobierno, el grave problema es que la plata no es suya. Claro, Eso lo puede decir usted si usted es el dueño de Caracol y dice, yo es, soy Caracol y contrato a los que sean mis está bien. amigos. Yo lo que creo que debemos ver es para qué los contrataron y si están haciendo eso que lo contrataron bien. Ahora, si los contrataron simplemente para hacer propaganda política, está mal. Pero si los contrataron para, no sé, para informar sobre los avances del gobierno, ya ahí podemos ponernos a pensar si lo están haciendo bien o mal. Yo difiero ahí completamente porque el problema está en que esos contratos habría que ver sobre qué escalas de méritos se dieron.
Y hay muchos parámetros objetivos visibles para medirlos. Entonces, si se hicieron sobre escalas objetivas de méritos, alcance, tipo de público, hoja de vida personal y profesional, inclusive un análisis cualitativo por peritos en los temas. De repente, entonces ahí podríamos entrar nosotros, podría entrar Daniel Samper, podría Claro. entrar el señor, cáigame gordo como me caiga, de semana, podría el señor de cambio, pero lo curioso y lo que llama la atención es que los únicos que están allí son los que precisamente más vociferaban, gritaban y se desgañitaban a favor del A gobierno favor. de Petro. Entonces uno dice, Pero, entonces con la plata mía, de mis impuestos, haya yo no votado por usted, yo estoy pagando para que usted se siga haciendo campaña aún en contra de mis formas de pensar. pero creo que ahí no es un problema de ellos, sino que el gobierno nunca ha entendido que es el gobierno y que ya no está en campaña. Ah, Porque eh, ellos pueden hacer eso sí es como... porque Wally puede venir y decirnos, pero si yo me he ganado un Simón Bolívar, que dentro del mundo periodístico es un gran mérito, Ujú. y él tiene un Simón Bolívar. Ahí lo que yo observo es que cabe perfectamente esa máxima que creo que es de Sor Juana Inés de la Cruz, si mal no estoy, el que dijo, ¿y quién peca más? ¿El que paga por la pega? ¿El que paga por la peca o el que peca por pagar? Sí, sí. Entonces, Y por eso le digo que yo tengo muchas dudas, porque yo no sé, solamente es mi análisis. Yo no. porque buenísimo si yo soy periodista y me contrata el gobierno porque soy periodista y digo cosas fieles a la razón y a la verdad periodística. Pero si el gobierno me contrata porque digo las cosas que le convienen al gobierno, entonces no soy periodista, soy propagandista. Y son dos contratos distintos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no? No, y ahí sigo con mi duda, porque sí, efectivamente, a mí me parece, bueno, Lali Ismael es una niña que estudió comunicación social y que su carrera fue de periodismo. Pero sí podemos entrar en esa discusión si lo que están haciendo es periodismo o simplemente propaganda. Pero de nuevo ahí yo me declaro un total ignorante. Mm, Yo no sé. No, es que es un territorio no hay no hay nadie que tenga la la autoridad, el beneplácito, la investidura, el diploma, la virtud de tener la medida para lo que se está diciendo. Nada. Lo ético no necesariamente es lo legal, a veces lo legal no es lo ético y a veces lo ético está muy, muy lejos de lo legal. Por ejemplo, es ético tener de ministro del Interior a una persona que está subyúdice y que ha manifestado públicamente él de su boca que él es un delincuente. Eso no es ético. Ahora, puede que no sea ilegal, pero no es ético. Sí, Entonces, como no ahí es ya- ilegal, ¿se vuelve ético? No. Sencillamente no es ilegal, pero no es ético. sí, Aquí mi problema es ese. Puede que no sea ilegal, pero no se ve bonito, porque es que, como lo dijeron los griegos, lo ético es lo estético. No se veía bonito que vengas hablando bellezas del presidente y te den contratos pagados con el sueldo de los contribuyentes porque dijiste bellezas del presidente. Si tú estuvieras diciendo bellezas de todos los presidentes de aquí a 20 años, sabemos que tú eres un adorador de la belleza presidencial. Entonces necesitamos periodistas adoradores de la belleza presidencial. Te vamos a pagar para que nos adornes ese sector de la estética. Pero cuando lo único que has hecho es lamberme a mí y yo te pago con un contrato que es del dominio público, no es ilegal, pero pero no no se ve sé, bonito. sí, claro. Y lo simpático es que ese argumento funciona no solamente para esto que estamos hablando, sino para Benedetti, inclusive el presidente de Estados Unidos, como cómo es posible que elijan a una persona que está condenada, o sea, y que nadie le esté diciendo como es que usted está condenado, señor, es que, eh, o sea, ninguno, o sea, ni Benedetti, ni en este momento Uribe como posible candidato de algo en este país es como soluciona tu tema, demuéstranos que eres inocente y seguimos, o sea, pues está bien. Entonces estamos de acuerdo. Otra vez, Germán, otra vez estamos de acuerdo. Somos unos acordadores. Ger, Yo le quería hablar de algo que a mí me parece muy lindo, que tiene este podcast. Creo que esto que le voy a decir viene desde un lugar que es simpático y es que usted y yo
venimos del mundo audiovisual, no necesariamente estar frente a pantallas, sino más bien detrás de las cámaras. Y es que para nuestro podcast, todas las personas que están con nosotros atrás son muy importantes. O sea, y, o por lo menos, yo sé que para usted también, pero este podcast no saldría si no está Will atrás del tema, o Evelyn no nos organiza como como lo que hace, que son de las personas que más hablamos, pero hay muchos más que nos han ayudado, que a veces siempre los hemos nombrado un poquito, pero no están tan presentes como Felipe Leal de White Lemon, que nos permitió grabar unos podcasts ahí en su estudio, em, o como mis hijos que se aguantaron que grabábamos en la casa y les tocaba estar 2 horas quietos mientras grabábamos, que también Germán nos ayudó con nuestro logo y Mariana nos ha ayudado en cosas técnicas porque saben realizar audiovisual. A mí me parece, a mí me parece que una de las cosas que le falta al audiovisual es decir, oiga, esto no solamente lo hacemos los que estamos aquí frente a cámara, sino que hay muchas personas detrás trabajando. Pero eso es de todas las industrias, ¿no? En el audio, ¿cuándo conoce usted los créditos de de un noticiero? En el radio. Terrible. Pues es que usted está diciendo lo audiovisual. No, yo estoy diciendo, pero además, váyase a la industria editorial. En la industria editorial, usted en un libro ve el autor Y el y editor. con suerte la editora, la editorial. Pero la cantidad de gente que hay detrás de un libro, lo que quiero decir es, yo creo que eso es un factor mecánico, no necesariamente de injusticia, sino hay un factor mecánico en el cual hay un punto en el que en la cadena de producción ya el nombre, como le repito, si yo me compro un libro, mañana Dan Brown, Editorial Planeta, pues la cantidad de gente que hay, la cantidad de gente que le dio ayudar a Dan Brown, pues yo hoy en lo digo que no he podido sacar mi primer libro por lo que cuesta trabajo sacar un libro. Entonces, por lo que quiero decir es que yo no creo que eso se deba a una mala intención o una malicia, sino que llega un punto en que es tanta gente, que llega un punto, a mí me decía Pepe Sánchez, por ejemplo, hablando de eso y de los premios, me dijo una cosa que es clavísima, me dijo, hay categorías que no se pueden premiar. Por ejemplo, mejor script. Es imposible. ¿Sabe que O sea, por esa razón no hay un gran ídolo de script, porque es que no hay forma de que hagas un mejor script. O lo haces bien o lo haces mal, pero no tienes cómo hacer un gran script. ¿Sabe que yo tuve una discusión de ese tipo? La Academia Colombiana de Cine, yo no sé cuántos años tiene, más de 10 años tiene la Academia Colombiana de Cine, y yo quedé en la junta directiva de la Academia Colombiana de Cine en los primeros años. Yo era el representante del capítulo de postproducción de sonido. Y fue una discusión de 2 horas, Mauro, donde los señores que del capítulo de sonido directo, o sea, los que van al rodaje y graban, decían que debía haber un premio para mejor sonidista de rodaje. Y mi posición era, si mi trabajo como postproductor está bien hecho, nadie tiene que saber si eso fue grabado en la locación o hecho en postproducción. Claro. Porque el trabajo, aunque no sabe lo importante que es, o sea, cuando un sonido directo no está bien hecho, es para pegarse un tiro y es muy importante. No es un trabajo artístico, sino que es un trabajo técnico. Tengo que grabar bien y dejar esto bien entregado. O está bien o está mal. O sea, y Sí, si sí. está bien, pues está bien y está igual de bien a todos los que están bien. Sí, sí, No, sí. se vuelve una cosa casi filosófica, porque claro, el que hizo, por ejemplo, cuando dije de script, o sea, la continuidad, pues la continuidad es que el personaje llevó siempre la camisa blanca. Que el vaso de agua siempre No hay estuvo a la forma misma de altura. hacer que sea mejor. No. Poniéndole la camisa más blanca, te tiraste el trabajo. Entonces, Si se pone a cambiar el color que vaya siendo más blanquita a medida que avancen las cosas. me imagino que es lo que usted quiso decir con su argumento, y es el sonido. A ver, el sonido no puede estar superlativamente bien. Puede estar superlativamente bien el diseño, los efectos, la mezcla, pero el sonido como tal no puede estar sino bien o mal. Sí, ¿No es cierto? sí. O sea, el top es bien. O sea, usted Claro, no puede pasar de ahí. El claro. top es bien, de ahí para allá está mal. Claro. O sea, y es un trabajo muy, además, desagradecido porque nunca le van a decir, oiga, qué bien quedó grabado su sonido. Le van a decir cuando está muy mal grabado su sonido. Sí, claro. Sí. Son profesiones que aparecen cuando aparece el error.
Sí, claro. Nadie sabe qué es un script hasta que hay un salto de continuidad. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Ah, es que hay una persona que debe hacer, entonces ahí ya resultó malo. Pero si con eso pasa como con el dolor de muela. Uno nunca sabe lo valioso que es no tener dolor de muela hasta cuando tiene dolor de muela. Sí, sí, claro, claro. Debería celebrar todas las mañanas que se levantó sin dolor de muela, ¿o no? Por ejemplo, cualquier parte del cuerpo. Uno no piensa en el dedo gordo del pie hasta que le da gota. Sí. Y ahí dice, ay, fue madre, pero cómo me duele. Y bueno, ¿y cuál va a ser la pregunta de podcast común y corriente? Perdón, antes de eso, ¿qué sabemos hoy de mi proyecto favorito? Atlantic Park, Ciudadela Industrial presenta la pregunta del podcast común y corriente. En Atlantic Park, como le hemos contado a las personas, nos mandaron una lista de palabras que para ellos son importantes. Entonces, sobre cada palabra yo averiguo algo. Y pues estas son varias palabras. Las energías renovables y la sostenibilidad ambiental. Esa palabra nunca puedo creer. La sostenibilidad ambiental. Oiga, pero eso, ese renglón, de verdad, no es por dármelas de nada. Sin duda, hoy en día yo creo que es fundamental, es vital. O sea, yo creo que no existe proyecto que si no tiene eso en el centro y en el eje, subsista, Sí. ¿no? Y en este caso, ¿qué es? Pues dice que son temas cruciales para el futuro del planeta. Las energías renovables, como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y la biomasa, se destacan por su capacidad de generar electricidad sin agotar los recursos finitos ni emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero. O sea, lo que hace el queroseno o el petróleo es que al quemarse, por ejemplo, bota residuos que Gases dañan, tóxicos. nuestro medio ambiente, mientras que cosas como esta, como la eólica, no lo hacen. Entonces, la idea es buscar que esa sostenibilidad funcione y que en sitios como estos eólicos, pues, por ejemplo, no esté lleno de gas el coco donde está pues, la bodega, Sí, que la bodega no esté contaminada, no esté entonces contaminada. los que están ahí adentro se estén Más que todo, por envenenando ejemplo, si hay comida, por eso cuenta. tiene que estar muy limpio. Sí, ahora tengo clarísimo que si es una cosa como Atlantic Park no tiene unos altos estándares hoy en día de sostenibilidad, yo dudo que pueda progresar en la industria. Por ejemplo, porque es uno de los elementos que me parecen más críticos. Si yo voy a depositar en las bodegas de Atlantic Park, Ciudadela Industrial, y soy Bayer de Alemania, y voy a depositar vacunas, yo necesito ahí una vaina supremamente bien armada, con temperatura, con luz, con Porque si además no está bien, va a perder plata. humedad. Y entonces, si yo no tengo eso controlado los rigores del medio ambiente, en el medio ambiente en que estoy viviendo, pues seguramente el proyecto en 3 meses va a estar hecho un fracaso porque está de verdad lleno de tóxico. Luego, sí, me gusta mucho todo lo que me está enseñando. Pues ellos patrocinan y protagonizan su pregunta de podcast común y Digamos, corriente. es mi pregunta del podcast común y corriente. Y ahora le voy a hacer la pregunta y si quiere nos la devolvemos. Es una pregunta muy tonta, pero creo que nos sirve para explicar cosas. ¿Por qué siempre usa camisetas de Kenke o de Ser o No Ser para el podcast? Porque me ahorran la idea de tener que pensar en qué me pongo, de verdad. A mí pensar en qué me pongo me aburre mucho, desde siempre. A mí la ropa me parece un accesorio necesario, pero al que le doy muy poco valor. No quiero decir que esté mal que otros le den valor. Es más, hay días en que me gustaría poder saber de ropa como saben otros, pero nunca me interesó el tema. Entonces, como me voy a exponer, como sé que es una imagen que se va a ver por mucha gente, prefiero que sea una imagen que diga de lo que hablamos y no de mí. No, ay, tan bonita la camisa de Mauricio, tan bonito el buzo de Mauricio, no me importa. Con que me aseguro de que están viendo algo que yo quiero que vean, y es nuestro patrocinador, nuestro aliento. Entonces, es una forma muy deliberada de desinvolucrarme de la parte visual, estética del... O sea, ya conmigo tienen. Ya si quieren pelear con el señor de pelo blanco. Eh, Yo sí pienso que la ropa y en especial, o sea, como prenda de vestir la camiseta es muy especial porque es un statement, es un gran statement. Yo no estoy de acuerdo cuando uno usa una camiseta, por ejemplo,
Si usted no fuma marihuana, nunca se ponga una camiseta con una mata de marihuana puesta, porque es que es un statement. Está diciendo, Ay, Ger, pero que nunca lo había pensado. ¿Sabe qué? Es que usted se ponga una camiseta con una hoja de marihuana y usted no sabe lo que es la hoja de marihuana. Eso es un statement. a mí me parece. Ah, bueno, de alguna manera sí. ¿Cuál? Pues es un statement de que soy una persona sin conocimiento. Que soy un ignorante y no estoy preocupado de que ustedes lo sepan. Soy un ignorante, conózcanlo. Aquí está, este soy, no esperen nada de mí. Pero ¿no le parece que las camisetas son un statement? Usted ve a alguien y tiene yo debajo, es que está haciendo mucho frío hoy, pero tengo una camiseta de Queen. Usted va a pensar, este man le gusta el No, rock. yo no. Fíjese que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Las camisetas son, vamos a traducir la palabra, una afirmación pública. Eso es un statement. Una afirmación. Parece que es más bonito y más sexy ese statement que afirmación pública. Pero yo sí creo que la ropa toda, máxime cuando tiene literatura encima o gráficos encima, es un statement. Pero creo que aún la que no tiene nada es un statement. Sí, claro. O sea, el ponerse todo de blanco es un statement. Es que también me parece que pasa menos, pero sigue pasando que a uno lo tratan de frente como está vestido. Usted llega a un banco y está de corbata y lo atienden de primero. Que si puede ser una camiseta muy fina, que le cuesta mucha plata. O sea, entre un vestido de Everfit y una camiseta muy fina, prefieren atender al señor de corbata. Que yo lo creo, pero sabe que yo, de verdad, a mí esos sensores me los quitaron. No los tengo y por fortuna no los tengo porque si con los que tengo sufro, ¿cómo se dice si me agregan los demás de saber de qué tamaño y de qué marca y de qué tamaño es la ropa que tiene Wilbar, por ejemplo? Wilbar tiene una camiseta horriblemente kenke como la mía y punto, y se acabó el problema. Somos kenke people, Wilbar. Sí, sí. Pero estuvo buena su pregunta de podcast común y corriente, muy filosófica, Germán. Me he vuelto muy filosófico. Sí, no he podido llevarlo a los niveles de vulgaridad que se necesita. Pero bueno, entonces, Ger, vámonos. Ya ¿Hago mi trabajo? ha hecho este podcast, hágale. Trabajo. Quedó bonito. Que Will me diga para qué cámara. Tengo una cámara, por fin tengo una cámara que me apunta todo el tiempo. Listo. Bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación que hemos tenido con Mauricio. Si les gustó, pues coméntenla y díganos si quieren que hagamos otra en un futuro y también pónganos tema para poder hablar. También aprovechen allá abajito hay un botón que dice suscribirse, pónganle suscribirse. Si usted se suscribe, le van a salir más la información de nuestro podcast, pero le va a salir aún más si le pone like. Y eso nos ayuda para que más personas nos vean. Entonces comenten, suscríbanse, denle like y compártanlo. Usted puede coger el link y ponerlo en WhatsApp y más personas van a poder vernos. También, si quieren tener la ventaja, como por ejemplo Brandon, que nos está mandando aplausos, si quiere mandarnos si quiere ser parte de nuestros miembros y estar con nosotros durante el momento que hacemos estas grabaciones, solamente es hacer clic en unirse y ya, es parte de nuestra comunidad. También tienen stickers y además van a poder ver el video de Mauricio en su cruzada gigantesca contra el romanticismo en una vuelta en su cerebro. Será o no será el podcast de la voz de los que son. Y yo ahora, ¿a cuál le hablo? ¿Con cuál me despido? Con esa. Con esa. O con esa. Usted tiene dos, yo tengo una. Entonces, bueno, hablando de lo de la vuelta en mi cerebro, mañana grabamos un podcast que sale naturalmente después de este con Bethlehem. Repite. Bethlehem Gomila. Y mañana voy a dedicarme a hablar mucho con ella del romanticismo. Insisto, de verdad. Créanme, eso es una equivocación. ¿Su cruzada acabará algún día? No. Nunca. No, porque contra mí está el cine, la literatura, la poesía, la biología, la religión, la sociedad, las señoras, la música, las baladas. Contra mí está todo. Esto sí es una pelea de nunca acabar. Por eso es que nunca la voy a acabar. Y entonces, váyanse a una vuelta en mi cerebro. O sea, tiene tema para toda la vida. Muchas gracias por aguantarse esta conversación entre Germán y yo. Brandon dice que disfruta de estas charlas. Brandon, muchas gracias. Muchas. Un día nos conoceremos. Y quiero decirles una cosa. Yesenia, mi esposa, viene diciendo hace rato que ella quiere hacer un podcast en el que ella me entreviste a mí. O sea, que ella se haga ahí donde hace Germán y me pregunte a mí. Que ella se haga ahí y usted se haga aquí más bien. Eso sería
seguramente algo como una masacre, yo estoy seguro. Pero ahora que vimos que sobrevivimos a Germán, les propongo un reto. Si 100 personas en la caja de comentarios dicen, haga el podcast con Yesenia. Con Yesenia No, así, haga el podcast con Yesenia. No complique el formulario. No, está bien. Porque es que No complique el formulario. No, Mauro, porque hacer el podcast con Yesenia es invitarle de nuevo a que siente aquí. No, haga el podcast con Yesenia como anfitriona. Ok, perfecto. Exacto. Haga el podcast con Yesenia como anfitriona. Háganle. Cuando lleguemos a los 100, lo hacemos. Por lo pronto, váyanse una vuelta en mi cerebro. Muchas gracias, Ger. Muchas gracias, Will. Muchas gracias, Eve, por acompañarnos en este podcast. Ya After tenemos Party. un voto. ¿Sí? Brandon pone, haga el podcast con Solamente Yesenia falta como 99. anfitriona. Brandon es una maravilla. Brandon, gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Yo creo que esta conversación a los que nos quieren les interesa. Y nosotros de aquí en adelante pues ya arrancamos de nuevo a los podcasts con gente seria. Pero esto estuvo bien. Ger, que le esté yendo bien en su viaje. Nos vemos. Chao. Váyanse a la sección de miembros. Estamos hablando de hijos. Esto sí está más serio que lo del romance. Lo del romance es peligroso, pero no serio. Lo de los hijos es serio y podría ser peligroso. Chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Edición de audio, Joseph Rojas. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Karen Milena Kikasaki. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir. Que pues, el podcast con Germán sí hay que ser respetuosos. Cortinilla. Arránquese, ya meta ahí la cortinilla. Momento que Lo haremos en edición. Tiene que hacer la pregunta de podcast común y corriente al mismo. Me la respondo.